pasada, hermanos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el tema? El bautismo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el tercer estudio, hablamos de las ordenanzas, pero nada más, hermano, fue ese tema de que habla de las ordenanzas, enfatiza, hermano, lo que es una ordenanza, pero no profundiza, hermanos, en sí, todo lo que conlleva lo que es el bautismo y también lo que es la cena del Señor, no se profundiza ese estudio. Entonces, nada más le explica lo que es, hermano, una ordenanza. Que una ordenanza, hermano, es muy diferente a una orden. Eso es lo que habla, hermanos, el estudio de las ordenanzas. Pero, hermano, cuando hablamos del bautismo, entonces ya se profundiza más un poquito lo que es el bautismo, hermanos, ¿verdad? El bautismo bíblico que practicamos nosotros. Entonces, eso comenzamos a ver la semana pasada. Y, hermanos, dejamos un versículo de memoria, hermanos, que es Romanos 6:4. No sé quién se lo aprendió de memoria, hermanos. Romanos 6:4. ¿Alguien se lo aprendió, hermanos? Hermano José María, a ver, hermano, dígamelo. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Efesios 6:4. Ándele, Romanos 6:4, ¿eh? Perfecto, muy bien. Mira, hermano, se lo aprendió, ¿verdad? Qué bueno, gracias al Señor. ¿Alguien más se lo aprendió, hermano? Romanos 6:4. ¿Nadie más, hermano? Bueno, hermano, pues ahí lo encargamos, hermano, para que se lo aprenda de memoria. ¿Usted, hermano, se lo aprendió, hermano? ¿No se lo aprendió? ¿Ah? Bueno, hermano, muy bien, hermano, vamos a seguir estudiando ese versículo de Romanos 6:4. Ese es el versículo clave y también, hermano, es el versículo de memoria para esta clase, hermanos. ¿Sí? Os encargo para que se lo aprendan. Hermanos, el tema del bautismo, hermanos, lo comenzamos a ver la semana pasada y ya vimos, hermano, la introducción. Ahí en su hojita dice: hemos visto la importancia de las ordenanzas y su lugar en la iglesia. Ya vimos, hermano, ese tema el domingo antepasado, las ordenanzas, y enfatizamos a todo ello. Y luego dice: hoy veremos la ordenanza del bautismo. Dice: pues aunque parece ser muy sencillo y común, presenta puntos controversiales que aún llegan a dividir fuertemente las convicciones de personas, iglesias y denominaciones enteras. Dice: veámoslo en el corazón abierto a la luz de la palabra de Dios. Vimos, hermano, cómo nosotros, hermano, pues entendemos el bautismo y vemos, hermano, como el bautismo como algo sencillo, ¿verdad? Algo fácil de entender, porque aquí nos lo han enseñado, hermano, como marca la palabra de Dios. Pero, hermano, si usted, hermano, lo compara ese tema, hermano, o usted ha hablado de ese tema con algunos hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias, hermano, muchas veces uno entra en controversia con ellos, ¿verdad? Porque algunos creen, hermano, que el bautismo complementa, hermano, la salvación. El bautismo complementa la salvación. O sea, hay algunos que creen, hermano, que para ser salvo hace falta creer, pero también bautizarse, hermanos, en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces ellos le dicen: no, mira, para ser salvo es creer, pero también bautizarse, y lo llevan ahí a Hechos 2:38, ¿verdad? A varios pasajes, hermano, que ellos utilizan, hermano, para basar esas creencias que ellos tienen, esas doctrinas. Y también, hermano, algunos creen que para bautizarse, hermanos, tiene que sumergirse 3 veces y para adelante, hermano, ¿verdad? Sumergirse 3 veces y para adelante. Y otros creen, hermanos, que para bautizarse, tiene que pasar un tiempo, hermano, donde usted termine un discipulado, termine un librito, termine un temario, hermanos, y puede ser hasta 1 año o 2 años. Precisamente yo en la semana estaba escuchando a unos hermanos que por mí son muy queridos, ¿verdad? Porque ellos salieron de la iglesia donde yo salí hace muchos años, y ellos, hermano, ahora ellos creen que no es bueno bautizar a niños. O sea, me refiero a niños, como niños de 11 años, 12 años. Ellos no los bautizan. Ellos no bautizan a esos niños. Ni siquiera estamos hablando de bebés, hermano. Estamos hablando de niños de 10, 12 años, porque ellos dicen que no hay seguridad en ellos. O sea, que ellos dicen que reciben a Cristo, pero son muy pequeños. Y yo me puse a pensar: un niño de 12 años, ¿por qué no? Y no, ellos no los bautizan. No bautizan niños menores de 12 años, hermano. Entonces, ¿en qué se basan, hermano? ¿Dónde dice la Biblia eso?
Por eso, hermanos, vemos que para nosotros es fácil y sencillo entender esto, pero para algunos, hermanos, muchas veces es controversial todo esto, porque nosotros nos basamos a lo que la Biblia dice, hermano. Bien, entonces, hermano, antes de iniciar vamos a hacer una oración por el estudio, hermanos. Amén, vamos a orar. Y le pido al hermano Jorge si puede hacer una oración por estudio, hermano. Amén. Bendito Padre, Señor, que estamos hermanos mañana. Dios, ahora queremos. Amén, Padre. Sí, Señor. En esta mañana nos alimenta. Amén. Esta enseñanza, una buena enseñanza. Sí, Señor. Ahora nuestro entendimiento. Sí, Padre. Ayúdanos a practicar. Amén, Señor. Ayúdanos para que a través del Santo Espíritu, Señor, sea dirigido y nos dé una buena enseñanza. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Bien, hermano. La semana pasada, hermanos, vimos el punto número 1. Dice, hermano, la importancia del bautismo. La importancia del bautismo. Hermanos, ¿por qué es importante el bautismo? El bautismo, hermanos, es importante. Para muchos, hermanos, el bautizarse no es importante. Ellos pueden decir que sí, pero ya el hecho, hermano, de que no quieran bautizar a una persona, de que dejen que la persona termine primero un temario de 43 temas, hermanos, que se puede llevar hasta 1 año, 2 años. Que no permitan, hermano, que un adolescente de 12 años, un jovencito de 13 años no se bautice, hermano, ahí ellos le están restando importancia al bautismo. El bautismo, hermano, es muy importante y la Biblia lo dice. Vimos, hermano, la semana pasada, que el bautismo, hermano, es importante y vimos unos pasajes, hermano. Primeramente vimos que es importante porque Cristo fue bautizado, hermanos. ¿Verdad? Ahí lo vimos en Mateo 3:16, cuando él se acercó, hermano, con Juan Bautista y Juan Bautista lo vio, hermano, y le dijo, pero tú vienes a mí para ser bautizado, yo más bien, yo debo de ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo, deja que sí pase porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Sí? Ahora, hermano, alguien puede decir, pero ¿por qué se bautizó el Señor Jesucristo si él nunca pecó? ¿Por qué se bautizó el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Para enseñarnos la obediencia, hermanos. Para enseñarnos la obediencia al Padre. Sí, Él se bautizó, hermano, para dejarnos camino de obediencia, hermanos. Y luego dice, nunca podremos imitar completamente a una persona impecable, pero sí hemos de seguir sus pasos y el bautismo fue uno de ellos. Ahí dice en 1 Pedro 2:21, ¿verdad? Dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Hermanos, ¿todos tienen hojita del tema? ¿A quién falta de hojita, hermanos? Sí, creo que hay unas hojitas, hermano, por ahí. Vimos, hermano, también ahí en el punto número 2 dice, bueno, el punto 1, número 2 dice, Cristo aprobó que sus discípulos bautizaran. ¿Sí? Ahí también lo vimos, hermano, ahí en Juan 4, versículo 1 y 2, que Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Él, hermano, aprobó que sus discípulos bautizaran. Es importante el bautismo. También, hermanos, en el 3 dice, Cristo ordenó que todo creyente fuera bautizado. Si no fuera importante, hermano, el bautismo, porque el Señor Jesucristo, hermano, ordenó que todo creyente fuera bautizado. Ahí lo vemos en Mateo 28:19. ¿Alguien se lo sabe de memoria, hermanos? Mateo 28:19. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A veces se me complica un poquito, hermano, porque me acuerdo de los versículos, porque yo leí otra versión. La versión antigua dice, por tanto, ir y doctrinar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo mismo, hacer discípulos. Entonces, hermano, el Señor ordenó que todo creyente fuera bautizado. Fíjese, hermano, todo creyente. Dijo el Señor Jesucristo, id y haced discípulos. Primeramente, hermano, que sean creyentes, que sean personas seguras de su salvación. Dice, bautizándolos. Y de ser discípulos, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y pues añadiendo un poquito más, lo que dice esos versículos, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bien, hermano, entonces aquí vemos la importancia del bautismo. Cristo fue bautizado,
El Señor ordenó que sus discípulos bautizaran. El Señor ordenó que todo creyente, ¿verdad?, que está seguro de su salvación, fuera bautizado. Y también, hermanos, vimos algunos versículos donde, basándonos al libro de los Hechos, dice que la iglesia primitiva le dio un lugar muy importante al bautismo. Ya no vamos a ir a esos versículos porque ya los vimos, hermano, la semana pasada, ¿sí? Muchos versículos, hermano, ahí usted lo puede leer en su hojita. Versículos que se basan al libro de los Hechos, hermano, cuando inició la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, le dieron un lugar muy importante al bautismo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la iglesia, hermano, cuando comenzó, le dio un lugar muy importante al bautismo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué se le habrá dado un lugar tan importante al bautismo? Yo lo pasó que una de ellas era como es el primer paso de obediencia, pues puede seguir adelante sin antes de bautizarse, porque ¿de qué sirve? Es como si hiciéramos un pastel, nos dan una receta, y yo lo quiero hacer a mi manera, que no le voy a echar huevo ni azúcar, no, hay un que va haciendo la pura. Entonces no, debe que ser como el Señor lo mandó, y aparte que esa es una de las tareas, según el pastor Felipe nos decía, esa es la primera parte, la obediencia, que lo podemos, es lo primero. Así es, hermano, así es. Muy bien, muy bien. Hermana Tommy, ¿por qué cree usted, hermana, que la iglesia le dio un lugar muy importante al bautismo? Cuando inició la iglesia, ¿por qué cree usted? Porque era una ordenanza y para que cumpliésemos, tenemos que obedecer la palabra de Dios, que dice que tenemos que ser, si ya somos salvos, el segundo paso es ser bautizados para seguir adelante en el camino del Señor, porque es una ordenanza que la ley es. Muy bien, muy bien. Hermana Leti, si el Señor Jesucristo ya no estaba, ¿cómo fue que la iglesia le dio un lugar muy importante al bautismo, hermano? Primeramente por la obediencia, ¿verdad? Que le dio un lugar que... Si el Señor Jesucristo ya no estaba y él dio la orden de bautizar, ¿por qué cree usted que la iglesia primitiva le dio un lugar muy importante al bautismo? Pues para darle lo que simboliza la muerte, sepultura y resurrección, así igual el bautismo para nosotros. Sumergirnos en el agua es la muerte del viejo, se supone que es de la misma persona que tenemos. Al salir estamos siendo una nueva persona. Ándale. Una nueva en todos los sentidos. Nos identificamos con Cristo, ¿verdad? Así es. La iglesia primitiva, hermanos, le dio un lugar muy importante al bautismo, porque aunque el Señor Jesucristo ya no estaba, recuerde que el Señor, hermano, dio la orden a sus discípulos, ¿verdad? Cuando él estuvo ahí en el Monte de los Olivos, hermanos, y él antes de ascender al cielo, él dio esta orden a sus discípulos. Ese fue, hermanos, y recuerda que ellos, hermanos, los apóstoles fueron los que pusieron, hermanos, los fundamentos. Ellos, hermanos, enseñaron lo que ellos recibieron directamente del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ellos le dieron un lugar muy importante al bautismo porque así lo ordenó el Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso la iglesia primitiva, hermano, lo tenía tan importante porque era una orden del Señor Jesucristo. Y aparte de una orden, recuerda que es una ordenanza. ¿Por qué? Porque tiene un símbolo, hermanos, de la muerte, sepultura y del Señor Jesucristo. Y si el Señor lo ordenó, hermanos, por eso la iglesia le dio un lugar muy importante. Porque era una iglesia, hermanos, que estaba comenzando, era una iglesia que se esforzaba por obedecer. Recuerden que dice la palabra del Señor ahí, ¿verdad? Ahí en Hechos. Ahí en Hechos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, lo que los apóstoles le enseñaban, la iglesia primitiva, en eso perseveraba, hermanos. En eso trabajaba, en eso luchaba. Porque la palabra perseverar no es una palabra que conlleve algo fácil. Alguien que persevera es porque está luchando a pesar de obstáculos, a pesar de algo que venga, ellos están luchando, siguiendo adelante, están perseverando. Entonces, la iglesia perseveraba, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Ahí dice la palabra del Señor ahí en Hechos 2, 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, por eso, hermano, la iglesia primitiva le dio un lugar muy importante al bautismo. Hermanos, ahí nos quedamos la semana pasada.
Vamos ahora, hermanos, a pasar ahí al punto número 2 de su hojita, que dice el significado del bautismo, hermanos. El significado del bautismo. A ver hasta dónde avanzamos esta mañana, hermanos. Dice ahí, hermanos, el significado del bautismo. Número 1, hermanos, dice, bautismo viene del griego baptizo, que significa, ¿qué significa, hermanos? Ajá, mojar por sumergirse o ándele, hermano, ¿verdad? Eso significa la palabra bautizo, hermano, bautismo. Viene del griego baptizo, que significa sumergir, hermanos, inmersión, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando nosotros, hermanos, bautizamos, la persona tiene que sumergirse, hermanos, ¿verdad? Sumergirse, mojar por sumergirse. Se sumerge en agua, hermano, entonces es su bautismo, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí, hermanos, lo vamos a ver un poquito más adelante, más explicado. Por eso nosotros rechazamos, hermano, fuertemente ese bautismo por aspersión. Porque dicen, no, que vamos a bautizar al niño, vamos a bautizar a la niña. Pero, hermanos, en la religión, pues nada más le avientan bueno, ahorita ya no le hacen así, ¿verdad? Pero ahorita ya con una conchita, con un platito, hermano, pues no me lo echan aquí. Y muchas veces sí agarran como una cucharita y avientan agua así al bebé en la cabecita. Y dicen que ya es bautismo. Eso, hermano, no es un bautismo bíblico. Eso no es un bautismo bíblico, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra bautismo, hermano, para comenzar, significa sumergirse, hermano. Entonces, si la persona al bebé no lo sumerge, hermano, no es un bautismo. Además, aparte está erróneo, porque dice la Biblia que después de creer. Entonces, para allí ya empezaron mal, hermano. Entonces, hermano, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa mojar por sumergirse o simplemente inmersión, hermano. Y me vino a la mente cuando estaba Felipe y el eunuco. ¿Se acuerda, hermano? Ahí en Hechos capítulo 8. Cuando llega, hermanos, Felipe y el Espíritu le dice, ¿verdad?, que hay una persona interesada en saber de la palabra de Dios, y eunuco estaba leyendo una porción de Isaías 53 precisamente, y llega ahí Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo entenderé si alguno no me explica? Dice que comenzando de esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Ya? Y dice, hermano, que mientras iban por el camino, dice que llegaron a cierta agua. Entonces se acuerda que lo vimos, hermano, cuando esto lo vimos la semana pasada, hermanos. Cuando el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vimos, hermano, cómo sabía este eunuco del bautismo, hermano Juan Gutiérrez. ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo sabía el eunuco del bautismo, hermano? ¿No se acuerda, hermano? Hermano Pancho, ¿se acuerda? ¿Cómo sabía el eunuco del bautismo, hermano? Porque ya lo había instruido Felipe, había instruido exactamente, ¿verdad? Y entonces por eso él dijo, si hay agua ahí, pues qué impide que yo ya tenía conocimiento, porque ya lo habían... Exacto, ¿verdad? Porque cuando Felipe, hermano, fue y le anunció el evangelio de Jesús, también le habló del bautismo, hermano. También, hermano, ¿verdad? Sin duda alguna, hermanos, este hombre, hermano, él recibió a Cristo y también tenía conocimiento del bautismo porque Felipe se lo explicó. Por eso cuando llegaron a cierta agua, el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí había agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees, ¿verdad? Como diciendo, si no crees, si no tienes esa convicción de que creíste, aunque yo te hablé del evangelio, aunque yo te anuncié las buenas nuevas, pero a ver, quiero ver la convicción que tienes. ¿Crees de todo corazón? Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice que mandaron parar el carro y luego dice, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero dice, descendieron ambos al agua. O sea, hermano, bajaron al agua. Descendieron ambos al agua, dice Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Verdad? Y luego dice, y cuando subieron del agua, o sea, habla, hermano, de sumergirse, ¿sí? Sumergirse en el agua. Dice el punto número 2, hermano, dice que también, hermano, el bautismo significa, ¿qué significa el bautismo según el punto número 2, hermano? ¿Qué significa?
seguir un mandato, hermano. Mira, hermano, el significado del bautismo, seguir un mandato. Para nosotros, hermano, bautizarnos significa seguir el mandato del Señor Jesucristo. Para nosotros como cristianos, hermano, el bautismo es importante porque significa obedecer al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, cuando la persona se bautiza, él está dando su paso de obediencia. Él está siguiendo un mandato. Ahí lo vemos en Mateo 28, 19. Aunque ya lo sabemos, pero vamos por favor ahí, hermano. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Seguir un mandato, ¿verdad? Mateo 28, 19. Ahí el Señor Jesucristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, ¿verdad? Vamos a ver ahí el versículo número 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que aquí el Señor Jesucristo, Él ya había resucitado, hermano, Él iba a ascender al cielo. Entonces, hermano, Él está dando aquí a los discípulos, hermano, esa orden, hermano, ¿sí? Ese mandato de que todo creyente, hermanos, que todo aquel que hubiera recibido al Señor Jesucristo de todo corazón, fuera bautizado, hermanos. Es un mandato, hermanos, el bautizarse. Por eso, hermano, para nosotros tiene mucho significado el bautismo, hermano. El bautismo, hermano, tiene bastante significado. Pero una parte del significado es obedecer, hermanos, un mandato. Seguir, hermano, ese mandato que el Señor Jesucristo dio. Le decimos a la persona, mira, es necesario que te bautices. Cuando una persona, hermano, recibe a Cristo, quiere obedecer de muchas formas, hermano. Quiere leer su Biblia, quiere saber más, quiere conocer más, quiere ir a la iglesia, quiere ir a conferencias, quiere dar sus diezmos y ofrendas, quiere limpiar, quiere apoyar, quiere hacer muchas cosas porque, hermano, tiene hambre y sed de justicia, ¿verdad? Y yo le aseguro, hermano, que esa persona, hermano, inmediatamente dice, quiero bautizarme. ¿Cuándo va a haber bautizos? ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, cuando fíjense que usted mencionó al inicio de esta semana lo que pasó y esta voz, de que es un estudio sencillo hablar sobre el bautismo. Pero yo pienso que sí, es sencillo, pero es importante, porque por ejemplo, yo no he tomado en cuenta por ese punto donde era para más, pero no me he enfocado en decir, ahora sí el bautismo. Entonces, a la persona solamente enfocarse en dar un discipulado, pero no hacerle saber a la persona que recibió a Cristo para ver su acción, su cara en el momento de decirle, ahora tienes que seguir el Claro. Señor que bautizaste. Claro, y fíjese, hermano, que hay gente, hermanos, gente que verdaderamente, hermanos, es salva, hermano, porque quiere dar su paso de obediencia. Porque desde luego, hermano, pues cuando usted lo gana para Cristo, hermanos, entonces usted ya le empieza a su discipulado, ¿no? Lo vemos los demás días. Entonces, más o menos nuestro discipulado, hermano, habla del bautismo en el paso número 3 o 4, no recuerdo exactamente ahorita. Porque estaba en el 11, hermano, pero se recorrió, porque estaba muy lejos, se recorrió. Entonces, hermano, la persona, hermano, esa persona tiene ese deseo de obedecer a Dios. Entonces, dice, yo quiero bautizarme. ¿Cuándo hay bautizos en la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el creyente verdadero, hermano, es consciente de que el bautismo tiene mucho significado. Él quiere seguir un mandato del Señor Jesucristo. ¿Sí? Quiere seguirlo. Por eso, cuando alguien se va a bautizar, le dice, mira, tú vas a dar tu paso de obediencia. Tú vas a obedecer al Señor Jesucristo en el bautismo. Y cuando esa persona, hermano, se bautiza siendo consciente que el bautismo no le quita los pecados, no le quita nada, hermano, pero sí se le añade, hermano, solamente una conciencia de que está obedeciendo al Señor Jesucristo. No le viene, hermano, algo mágico en esa persona, hermano, algo mágico que va a cambiar su vida, hermano, como una magia que viene. No, de ninguna manera, pero sí, hermano, esta persona es consciente de que está obedeciendo al Señor Jesucristo en el mandato. ¿Sí, hermano? Sí, para nosotros como cristianos es muy importante, porque es importantísimo, porque para nosotros es una muestra de fe y de arrepentimiento, porque cuando nos bautizamos es porque verdaderamente estamos tan perdidos Claro. en la vida pecadora que hemos llevado.
Por eso nos debemos de arrepentir verdaderamente de tu corazón, porque si no, nomás vamos y nos enojamos, porque vamos nomás por seguir un poquito. Sí, sí, hermano. Claro, hermano. Por eso la persona, hermano, pues debe ser consciente de la importancia del bautismo, hermano. Aunque el bautismo no salva, hermano, no quita los pecados, pero por eso se nos explica, hermanos, antes de bautizarnos, la importancia del bautismo. Entonces, hermano, es seguir un mandato. Ahí dice, ¿verdad? Seguir un mandato, Mateo 28:19, obedeciendo la voz del Señor Jesucristo. Cuando dice obedeciendo la voz del Señor Jesucristo, ¿a qué se refiere, hermana Cuquita? Ándele, a lo que el Señor Jesucristo dijo y está escrito. La palabra de Dios, lo que Él ordenó, hermanos, obedeciendo a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Fíjense, hermano, por eso qué importante, hermano, el trabajo de los apóstoles, hermano. Cuán importante las convicciones de los apóstoles que ellos, hermanos, enseñaron a la iglesia. Y cuán importante también, hermano, el trabajo, hermano, de la iglesia al perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es el Señor Jesucristo, hermanos, ellos, los apóstoles, hermanos, recibieron toda esa palabra directamente del Señor Jesucristo. Aunque nosotros, hermanos, nunca hemos visto al Señor Jesucristo, pero aquí está su palabra. Aquí están sus escritos del Señor. Lo que Él dijo, aquí está escrito, hermano. Entonces, por eso obedecemos al Señor Jesucristo, su palabra, lo que Él dijo. Punto número 3, hermano, dice, el bautismo, hermano, también significa identificarse con Cristo. ¿Qué significa para ti el bautismo, hermano? Bueno, significa sumergirse. ¿Qué más significa para ti, hermano, el bautismo? Bueno, significa para mí obedecer al Señor Jesucristo, su palabra, obedecer su mandato. ¿Qué más significa para usted, hermano? Bueno, para mí significa identificarme con Cristo. Estamos viendo, hermano, sus significados. Para mí también significa identificarme con Cristo. Vamos a ver ahí que dice Romanos 6:4, aunque es el versículo de memoria, hermano. Alguien que me lo diga, por favor, Romanos 6:4 y otro que me diga Colosenses 2:12, hermano. Romanos 6:4. Sí, hermano. Porque somos reclutados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muchas gracias, hermana. ¿Qué dice Colosenses 2:12? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual ustedes también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que les levantó de los muertos. Muchas gracias, hermano. Hermanos, si usted analiza esos dos versículos, hermano, dicen completamente lo mismo, hermanos. Lo mismo. Porque el apóstol Pablo, hermano, quiere dar el mismo mensaje. ¿Sí? Pablo, hermano, quiere dar el mismo mensaje. Recuerde que Pablo pues escribió Romanos y Colosenses. Entonces, hermano, el apóstol Pablo quiere dar aquí el mismo mensaje. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bien, según este versículo, hermanos, estos versículos, hermanos, nos hablan, hermanos, de una identificación que nosotros tenemos con Cristo. Ahí usted puede ver, hermano, ahí en su hojita, dice identificarse con Cristo. Eso para nosotros, hermanos, significa también el bautismo, ¿verdad? Dice, indicando muerte, sepultura y resurrección. Así como Cristo fue muerto, sepultado y resucitado, el creyente lo hace en forma simbólica al ser sepultado en agua, figurando la muerte al pecado y resurrección a una vida nueva. ¿Sí? O sea, hermano, fíjese bien, estos versículos, hermano, significan para nosotros identificarnos con Cristo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque según este versículo, bien lo que dice Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿sí? Somos sepultados, hermano, juntamente con Cristo, ¿sí?
Entonces, hermanos, desde luego está hablando de una manera simbólica, hermanos. De una manera simbólica. Cuando nosotros, hermano, entramos a las aguas del bautismo y nos sumergimos, hermano, dice la Biblia, hermanos, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, usted lo mete en el agua, hermano, entonces le sumergen, el agua, hermano, nos cubre completamente. ¿Sí? Nos cubre completamente, hermano. Esto, hermano, nos identifica con Cristo en su muerte y su sepultura. El creyente, hermano, es consciente, hermano, de que eso significa el bautismo. ¿Sí? Muerte, muerte y sepultura, hermanos. ¿Sí? Nos lleva, hermano, a la conciencia de que ya el creyente, hermanos, de que ya el creyente muere a su vida antigua. Muere su vida antigua, hermanos, ¿verdad? Y dice, juntamente con Cristo somos sepultados. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí, hermano? Así también nosotros andemos en vida nueva, figurando, hermanos, la resurrección a una nueva vida. Es una figura solamente, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros nos levantamos, somos conscientes, hermanos, de que ahora nosotros, hermano, pues vamos a andar en nueva vida, en vida nueva. Aunque recuerde, hermano, que cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene de usted y el Espíritu Santo va a hacer la obra en usted, hermano, ¿sí? Y le va a cambiar. Por eso nosotros tenemos que someternos a su influencia y control, ¿verdad? El Espíritu Santo va a obrar. Pero por eso, hermano, cuando usted se bautiza, usted es consciente de que el bautismo, hermano, no le va a añadir algo mágico, no le va a quitar los pecados, pero sí, hermano, nos mantiene, hermano, en esa conciencia, ¿sí? De que el bautismo es importante porque eso significa, eso simboliza muerte, sepultura y resurrección. Entonces, el creyente, hermano, se bautiza porque así lo marca la palabra del Señor. Yo me sumerjo al agua y eso me identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y también cuando lo levantan a uno en su resurrección. Para que así como Cristo, hermano, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y es lo mismo, hermano, lo que dice ahí en Colosenses, ¿verdad? Es completamente lo mismo. Colosenses 2:12. ¿Verdad? Ahí dice, sepultados con Él en el bautismo. Dice, hermano, ¿cómo nos identificamos con Cristo? Sepultados con Él. ¿En qué, hermanos? ¿En dónde? En el bautismo. En el cual fuisteis también resucitados con Él. O sea, en ese mismo bautismo, cuando te levantan, pues tú resucitas de una manera figurada, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Por eso aquí dice, hermano, el bautismo significa para mí una identificación con Cristo, indicando muerte, sepultura y resurrección. Así como Cristo fue muerto, sepultado y resucitado, el creyente lo hace en forma simbólica. Al ser sepultado en agua, figurando la muerte, al pecado y resurrección a una nueva vida. Qué importante, hermanos, qué importante saber todo esto. Hermano, pues estábamos en la religión, ¿cuándo íbamos a saber todo esto? No me digan que un niño, hermano, es consciente de eso. O sea, hablando de un niño chiquito, hermano. Un niño chiquito no es consciente de nada de esto. Por eso, hermano, el Señor Jesucristo nunca se equivocó cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos. Y después de que hagan discípulos que estén seguros de que aceptaron a Cristo, bautícenlos. Porque el Señor sabía, hermanos, que el que lleva en su mente esta orden va a obedecer al Señor y cuando va a ganar un alma le va a enseñar todo esto, ¿verdad? Va a estar seguro de que esa persona es salvo verdaderamente, va a tener esa seguridad de que es salvo, ¿verdad? Y que es consciente de lo que va a hacer en el bautismo. El bautismo es importante, hermano. No es cualquier cosa el bautismo, hermano. Aunque ya, hermano, cuando pensamos que es una ordenanza, ¿sí? El bautismo es importante porque tiene símbolo de muerte, sepultura y resurrección, así como la cena del Señor. Es una orden, pero lleva un símbolo, hermano, de muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí?
También, hermano, ¿qué más significa el bautismo, hermanos? ¿Qué más significa el bautismo? Significa también el bautismo, hermanos, confesar públicamente la fe en Cristo. Confesar públicamente la fe en Cristo. Alguien que me lea, por favor, Mateo 10:32. ¿Alguien lo tiene, hermano? Mateo 10:32. ¿Qué dice, hermana? Amén. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gracias, hermana. Gracias, hermanas. Gracias. Dice el Señor Jesucristo, hermanos, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, dice que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir, hermano, que el bautismo también significa, hermanos, confesar públicamente la fe en Cristo. Y luego ve lo que dice, aunque esta no es la única forma de confesar a Cristo, desde luego, hermano, no es la única forma de confesar a Cristo de una manera pública. Dice, sí constituye la mejor manera de hacerlo. Fíjese bien, hermano, sí constituye, hermano, la mejor manera de hacerlo. No es la única manera, hermano, de confesar al Señor Jesucristo públicamente. Usted lo puede hacer, hermano, en el trabajo, confesar a Cristo públicamente. Puede confesar a Cristo. Puede confesar a Cristo con su familia cuando hay una reunión familiar. Usted puede hablar ahí de Cristo. Usted puede dar testimonio que es cristiano. Puede ser en el centro. Hay muchas maneras de confesar a Cristo, hermano, de una manera pública. Pero ¿por qué entonces, hermano, es la mejor manera de hacerlo en el bautismo? ¿Por qué será, hermano, esta la mejor manera? ¿Por qué, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué sea la mejor manera, hermanos, de confesar a Cristo públicamente? Sí, hermano Jorge. Una de las formas, tal vez, por lo que se hace públicamente ante nosotros, ante la iglesia, para ver que fue real, aunque a veces hay, bueno, hay cosas de Estados Unidos, ¿no? De que a veces el que va a bautizar no lo hace por convicción propia, mera, sino porque está, pues, al interés, si es muchacho por una muchacha, porque también vea que no es cristiano, o por algunos intereses. Pero hay quienes lo hacen legítimamente y el que lo está discipulando lo ve que es real. Entonces, públicamente ante nosotros, para ver, él demuestre que es real. Así es. Sí, hermano, ¿verdad? O sea, ya hablando, hermanos, de un creyente verdadero, ¿verdad? De alguien que recibió a Cristo, verdaderamente, hermano, esa persona se va a bautizar, hermano, porque él quiere dar testimonio, hermano. Él quiere dar testimonio de su fe, de lo que ha creído a la iglesia, hermano. Qué importante, hermano, es dar testimonio a la iglesia local, ¿sí? Por eso, hermano, esta persona, hermano, se bautiza porque para él significa, hermano, una confesión pública a la iglesia, comenzando con su iglesia, hermano, ¿sí? Usted, hermano, podemos estar aquí y podemos ver a una persona que viene a la iglesia con nosotros, pero muchas veces, hermano, nosotros no sabemos que esa persona ya aceptó a Cristo. A lo mejor un hermano o una hermana la invitó a esa persona a la iglesia. Pero muchas veces nosotros, hermano, no sabemos si verdaderamente es creyente, no lo sabemos. Entra, sale o viene acompañando una familia, ¿verdad? Siempre viene esa persona y no sabemos que es un creyente. Hasta que se da la noticia. ¿Sabe qué, hermanos? Va a haber bautizos el domingo porque el hermano fulano, la hermana fulana, los hermanos fulanos se van a bautizar el domingo. Ah, mira, no sabíamos que pues que ya habían recibido a Cristo, no sabíamos que ya se querían bautizar. Para nosotros, hermanos, es una buena noticia. Entonces, hermano, ellos en el momento que pasan a la pila bautismal, hermano, a bautizarse, ellos, hermano, ellos tienen por suma importancia el confesar públicamente su fe en Cristo a la iglesia. Ahí comienza, hermano, ¿verdad? Qué importante entonces es el paso de obediencia. Ellos se van a bautizar y ellos dan testimonio, hermano, a la iglesia de que ya son creyentes verdaderos, hermanos, de que han recibido a Cristo y que quieren obedecer al Señor Jesucristo, que ellos tienen ese deseo, ese interés de seguir obedeciendo al Señor Jesucristo y han comenzado con el bautismo, hermanos.
¿Sí, hermano? Aparte, pastor, que es, ¿cómo se le pudiera llamar? Es como aliciente, un ánimo para el ganador de almas, porque lo ganó para Cristo, pero, y si no se quiere bautizar, entonces una incomodidad, algo nosotros que tenemos como real. Entonces, se bautiza, es como para el ganador de almas, de la alma que ganó, se bautizó, y más, y sigue fiel. Sí. Por eso, hermano, por eso nosotros, cuando estamos evangelizando a una persona, pues uno tiene que asegurarse de que esa persona es un creyente verdadero, porque muchas veces nomás lo pueden hacer nomás por quedar bien con uno, hermano, pero usted tiene que ver sus frutos, ¿verdad? Tiene que ver que es un creyente verdadero, y esa persona, hermano, usted cuando le esté discipulando tiene que hablarle, hermano, de la seguridad de salvación, su seguridad de salvación, que esté firmemente convencido de lo que ha hecho, ¿verdad? Y también hablarle del bautismo, hermanos. Sí, del bautismo, y ya una vez que ya habló con eso, entonces ya habla con el pastor, ¿verdad? ¿Cuándo hay bautizos? Porque tal persona se quiere bautizar. Entonces, eso, hermano, también depende mucho de la persona que le está hablando a ese nuevo creyente. ¿Sí, hermana? También es necesario presentarse el discipulado, porque ahí en el discipulado está demostrado que tiene que ser bautizado. Porque si nada más atrasa la gente con su trabajo y ya no va a darle un seguimiento, entonces esa persona pues, no, si quiere, puede venir a la iglesia, pero no quiere bautizarse. Sí, claro. Yo digo que esa es la mejor manera para que una persona pueda ser bautizada. Sí, tiene que ser, sí, hermano, ¿verdad? Por eso, ¿cuánta tarea, hermano, tenemos todos como creyentes, hermanos, de saber exponer el evangelio, hermano, ¿verdad? Saberlo exponer cada creyente, hermanos, joven, jovencita, niño, hermano adulto, todos tenemos que saber, hermanos, compartir la palabra de Dios de una manera correcta, porque si lo hacemos de una manera incorrecta, hermano, ándale, está en juego las personas que le estemos evangelizando, que le estemos hablando, hermano, ¿verdad? A veces, hermano, por no hacer sentir mal a la persona, no le hablamos del juicio de Dios, hermano. No les hablamos del infierno, hermano. Nomás le decimos que Dios es amor, mira, Dios es puro amor, pero nunca les hablamos del juicio de Dios. No les hablamos también de que se aceptan a Cristo, hermano, recibiendo a Cristo, entran a una responsabilidad, ¿verdad? Tienen que obedecer al Señor Jesucristo, tienen que obedecer. Entonces, todo eso, hermano, se habla en el discipulado. Entonces, por eso, todos tenemos que saber discipular. Si usted, hermano, gana a una persona, entonces la responsabilidad es de usted de discipular a esa persona, de hablarle, pero de una manera correcta. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que la persona pues recibió a Cristo, y qué bonito es, hermano, que usted diga, ay, pues el hermano que ya está viniendo, o la hermana, pues es un nuevo creyente, y pues tiene el deseo de bautizarse. Entonces ya el pastor ya ve eso, ¿verdad, hermano? Si en verdad es creyente, ¿verdad? Creyente o no. Pero qué bonito, hermano, es que sepamos compartir la palabra, ¿verdad? ¿Sí, hermana? A comer, nos fuimos al parque y yo empezamos a evangelizar, y estaban dos jovencitas y no me querían agarrar el proyecto, entonces ya empecé a explicar y nadie te va a salvar cuando Claro. y ya empecé a decir yo porque nada más hay dos caminos, Sí es. Claro. Sí. Sí, hermano, sí, es bueno hablar de eso, hermano, evangelizarlos bien. ¿Sí, hermana? Doctor, yo creo que también otra de las pláticas importantes cuando hablamos con una persona es decir, más que nada, no cambiar nosotros las palabras, porque sí marcan. Hablar pura palabra que esté escrita, una y dos, y hablar desde el arrepentimiento sincero. Claro. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, si no te hace a enseñar a la persona a que tenga ese arrepentimiento, y si va a comenzar a caminar con el Señor Jesucristo, ya no trae su pasado al presente. Claro. Porque eso no lo deja avanzar. Claro. No lo deja crecer y comienza. Y también yo creo que cuando tienen problemas, cuando hay una persona que lo acepta y le tiene problemas, yo creo que es bien importante darle pura palabra, porque si después, ya que se resolvió su problema, se va. ¿Por qué? Porque fue nada más tú. Ándale, mientras tenía un problema, ¿verdad? Se acercó a Dios, ¿verdad?
Ándale, claro, así es. Sí, hermano, por eso el que está evangelizando a esa persona, hermano, tiene toda esa responsabilidad de observar, tener el discernimiento y las palabras adecuadas. Por eso, hermano, es importante, hermano, saber discipular a una persona. Muy bien, hermanos, pues, hermanos, aquí vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana. Hermanos, mire, no avanzamos mucho, pero, hermano, lo importante es que quede todo bien explicado, hermanos, ¿sí? La próxima semana, hermano, Dios mediante, vamos a continuar con el punto número 3, que